A las 11:43 de esta mañana, bajo el cielo gris de diciembre, el corazón político de Gran Bretaña dejó de latir por un instante. Westminster hizo algo que no se había atrevido a hacer en más de 3 siglos. Fue un momento tan pesado, tan cargado de una historia dolorosa, que incluso las manos del presidente de la Cámara temblaban visiblemente mientras sostenía el papel con el veredicto final. No era una votación cualquiera, era una sentencia. El príncipe Harry y Meghan Markle han sido exiliados formalmente de Gran Bretaña, y el caos, silencioso pero devastador, ya ha comenzado. La atmósfera dentro de la Cámara no se parecía a nada visto en esta generación. Los diputados, conocidos por sus gritos y sus debates ruidosos, estaban congelados en sus escaños. Cuando el presidente se puso de pie frente a la caja de despacho, su voz, que normalmente resuena con autoridad de acero, se quebró ligeramente al leer los números. 347 votos a favor, 216 en contra. La moción para exiliar formalmente a los duques de Sussex del suelo británico había pasado. La mayoría fue tan aplastante que dejó atónitos incluso a aquellos que habían luchado por ella. Por un segundo eterno, nada se movió. No hubo celebraciones. No hubo abucheos. La sala estalló, sí, pero con algo mucho más inquietante. Un murmullo bajo y grave que se extendió como un incendio forestal por los bancos de madera. Fue una exhalación colectiva, una mezcla de incredulidad y una triste satisfacción. Afuera, en el frío aire invernal, los reporteros que llevaban allí desde el amanecer empezaron a gritar a sus teléfonos. En menos de 90 segundos, todas las grandes cadenas de noticias del planeta interrumpieron su programación habitual. Durante años, los comentaristas estadounidenses dijeron que Gran Bretaña era demasiado educada para tomar medidas drásticas. Hoy, la historia les ha demostrado que estaban equivocados. Pero lo que hizo que este voto fuera tan devastador no fue solo el resultado, sino la velocidad brutal con la que ocurrió. Fue como una guillotina, rápida, afilada y final. La moción se había presentado solo 6 días antes. Se debatió a puerta cerrada durante 72 horas y se llevó a votación casi sin aviso público, violando casi todas las tradiciones del procedimiento parlamentario. Una moción de exilio debería tomar meses de deliberación. Esta tomó días. Dentro del número 10 de Downing Street, los ayudantes del primer ministro corrían para coordinar respuestas con el Palacio de Buckingham. Pero el momento había sido elegido con precisión quirúrgica. El rey Carlos estaba en un compromiso privado en Escocia. El príncipe William estaba en Windsor, con su agenda sospechosamente despejada. La princesa Ana estaba en Edimburgo. Toda la familia real se había posicionado lejos de Londres. Fue una ausencia coreografiada que habló más fuerte que cualquier comunicado oficial. No estaban allí para detenerlo. La reacción más reveladora vino de los diputados conservadores. Un miembro del Parlamento, hablando desde el anonimato bajo la lluvia, dijo una frase que dominaría los titulares por el resto del día. Esto no se trataba de un castigo, se trataba de supervivencia. La monarquía no puede funcionar mientras 2 de sus antiguos miembros le hacen la guerra desde el extranjero. Al otro lado del Atlántico, en la tranquilidad de Montecito, California, los Sussex despertaban hacia una pesadilla que les habían advertido que podría pasar, pero que se negaron a creer. Según fuentes cercanas a su círculo íntimo, Meghan vio la alerta primero. Estaba revisando su teléfono durante el desayuno cuando apareció el cartel de última hora. Durante varios segundos, simplemente se quedó mirando la pantalla, incapaz de procesar las palabras. Luego, en silencio, le pasó el teléfono a Harry. No dijeron nada, no porque fuera una sorpresa total, sino porque ahora era real. Era irreversible. Las implicaciones legales cayeron sobre ellos de inmediato. Prohibición de entrada. No podrán pisar el Reino Unido por un mínimo de 10 años. Arresto inmediato. Cualquier intento de volver resultaría en detención y deportación. Bienes incautados. Sus propiedades británicas, incluyendo Frogmore Cottage, pasan a manos de la corona. Títulos nulos.
Sus títulos ceremoniales han dejado de existir legalmente. Los niños, incluso Archie y Lilibet, enfrentarán restricciones de viaje hasta que sean adultos. Para el mediodía, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado tan breve que se sintió cruel. Solo 21 palabras. El asunto corresponde al Parlamento y al gobierno. La familia real continuará centrándose en sus deberes. Punto final. Sin embargo, para entender verdaderamente cómo llegamos a este abismo, tenemos que retroceder. Tenemos que volver a las semanas en que la tormenta aún se estaba formando, mucho antes de que el mundo supiera lo cerca que estaba Gran Bretaña de dar el paso más extremo en la historia real moderna. La primera señal de que algo sin precedentes se estaba gestando ocurrió a principios de noviembre. Un pequeño grupo de diputados recibió invitaciones para una reunión privada en la oficina del gabinete. En los registros oficiales, la reunión aparecía listada bajo un nombre aburrido y vago. Consulta de seguridad. Era el disfraz perfecto para evitar la atención de los medios, mientras en las sombras, el destino de Harry y Meghan comenzaba a sellarse. ¿Te gustaría que continúe con la siguiente parte, detallando qué sucedió exactamente en esa reunión secreta de noviembre y cómo se planeó la estrategia legal? La lista de asistentes a aquella reunión de noviembre le habría helado la sangre a cualquier observador político. No eran cortesanos preocupados por el protocolo. En la sala se encontraban miembros veteranos del Comité de Asuntos Internos, altos mandos de los servicios de inteligencia y un puñado de asesores constitucionales, hombres y mujeres cuya experiencia reside en esa zona oscura y peligrosa donde el poder de la corona choca con la seguridad del Estado. Lo que se proyectó en las pantallas esa noche cambió el curso de la historia. Durante 8 meses, los servicios de inteligencia habían recopilado un informe exhaustivo. No eran chismes, eran datos. El informe detallaba un patrón de actividad que alarmó incluso a aquellos curtidos en las controversias de los Sussex. Se presentaron pruebas sólidas de campañas mediáticas coordinadas, diseñadas específicamente para socavar a miembros clave de la familia real, con una crueldad particular dirigida hacia la princesa de Gales, Catherine. Pero lo más inquietante estaba en las finanzas. El informe trazaba líneas directas entre firmas de relaciones públicas afiliadas a los Sussex y medios conocidos por difundir desinformación sistemática. Lo que cruzó la línea roja no fue el dinero, sino la intención política. Se interceptaron comunicaciones que sugerían que el equipo de Harry y Meghan estaba en conversaciones con organizaciones de medios extranjeras para producir documentales que, en palabras de un analista de inteligencia presente, tenían el objetivo explícito de desestabilizar la institución desde el extranjero. Nada de esto era ilegal en el sentido criminal tradicional, pero en Gran Bretaña, donde la monarquía es la piedra angular de la Constitución no escrita, las implicaciones eran catastróficas. Un diputado que asistió a esa sesión describió más tarde la atmósfera con una sola palabra: funeral. Hablando bajo estricta confidencialidad, confesó: «Ya no estábamos lidiando con drama de tabloides. Estábamos mirando a los ojos a algo que, si no se controlaba, podría fracturar para siempre la relación entre la corona y el Parlamento». 3 semanas después, se convocó una segunda reunión. Esta vez, el lugar fue una ubicación segura dentro del mismo laberinto de Westminster. El círculo de confianza se había ampliado ligeramente para incluir a figuras de alto nivel de los 2 partidos principales. El mero hecho de que existiera este grupo era extraordinario. En la política británica moderna, donde conservadores y laboristas rara vez acuerdan ni la hora del día, esto fue un milagro. La situación Sussex se había transformado en una amenaza constitucional que trascendía las divisiones políticas. Ya no era un asunto de derecha o izquierda, era un asunto de Estado. Mientras los políticos conspiraban, la familia real jugaba su propia partida de ajedrez, invisible pero letal. El príncipe William jugó un papel crucial, aunque su participación fue diseñada para ser indetectable. Nunca asistió a una reunión, nunca presionó a un diputado personalmente. Sin embargo,
Su secretario privado entregó una serie de informes confidenciales a figuras parlamentarias clave. El mensaje era sutil, pero devastador. El palacio tenía graves preocupaciones y, lo más importante, la familia real no se opondría a una solución legislativa. Ese fue el permiso que el Parlamento necesitaba. Sin esa luz verde implícita, nunca se habrían atrevido a apretar el gatillo. Pero fue la princesa Ana quien, con su característica frialdad pragmática, definió el momento emocional de la ruptura. Durante una cena privada con varios ministros del gabinete a finales de noviembre, pronunció una frase que uno de los asistentes describió como escalofriante por su claridad. Mientras discutían sobre la supervivencia de las instituciones históricas, Ana dijo simplemente: «Las instituciones sobreviven sabiendo cuándo amputar». No dio nombres, no hizo falta. Todos en la mesa entendieron que la hermana del rey estaba dando su bendición para la opción más extrema disponible: cortar el miembro enfermo para salvar el cuerpo. A principios de diciembre, un subcomité sobre influencia extranjera emitió un informe técnico. En una nota al pie de página, casi escondida, se mencionaba a ciudadanos británicos involucrados en actividades mediáticas que podrían interpretarse como desestabilizadoras para un aliado clave de Estados Unidos. Ese informe aterrizó en el escritorio del ministro del Interior británico en cuestión de horas. El cálculo cambió por completo. Lo que el mundo veía como una pelea familiar, el gobierno ahora lo veía como un riesgo de seguridad nacional y diplomacia internacional. La redacción de la moción de exilio comenzó bajo el secreto más absoluto. Un equipo de élite de abogados parlamentarios e historiadores trabajó contrarreloj para blindar el texto contra cualquier desafío legal. Para hacerlo, tuvieron que desempolvar un precedente oscuro que databa de 1703, la última vez que el Parlamento había ejercido su autoridad para desterrar formalmente a individuos considerados una amenaza para la estabilidad del reino. Era un mecanismo antiguo, nunca usado contra la realeza moderna, pero existía. Y en la Constitución británica, la existencia es suficiente. Para la primera semana de diciembre, el arma estaba cargada. La decisión de actuar rápido, comprimir meses de burocracia en días, fue estratégica. La velocidad no fue crueldad, fue supervivencia. Si se filtraba, habría una tormenta mediática. Tenían que actuar antes de que el mundo despertara. Sin embargo, la señal final de que el destino estaba sellado vino del propio padre. En una decisión que aturdió incluso a los observadores más cínicos, el rey Carlos III autorizó algo impensable: la liberación de correspondencia privada entre él y Harry. Eran mensajes de hacía 18 meses. En ellos se leía a un rey angustiado advirtiendo repetidamente a su hijo sobre las consecuencias irreversibles de seguir atacando a la familia públicamente. La publicación de esas cartas, orquestada a través de periodistas seleccionados a dedo, cambió la marea de la opinión pública de la noche a la mañana. Las encuestas realizadas 48 horas antes de la votación mostraron un aumento brutal en el apoyo a una acción parlamentaria severa. Los votantes, especialmente los mayores de 50 años, ya no sentían pena. Sentían que se había cruzado una línea. El rey había mostrado su dolor para justificar el castigo. El escenario estaba listo. La guillotina estaba afilada. Para cuando amaneció el día de la votación, la duda no era si la moción pasaría, sino por cuánto. Sin embargo, el golpe final llegó desde donde menos se esperaba: la juventud. Durante años, Harry y Meghan habían contado con el apoyo incondicional de los británicos más jóvenes, aquellos que veían en ellos un símbolo de modernidad frente a la tradición. Pero esa mañana, las encuestas revelaron un dato devastador. Incluso entre este grupo demográfico, el apoyo a las medidas de exilio había alcanzado el 42%. Cuando el margen de la votación final resultó ser aún mayor que las proyecciones más optimistas, el mensaje resonó mucho más allá de las paredes de Westminster. No era solo un mensaje para los Sussex, era una señal de humo para el resto del mundo.
La paciencia de Gran Bretaña se había agotado. Esa tolerancia británica legendaria que había permitido a la pareja atacar, retirarse y volver a atacar, había llegado a su fecha de caducidad. Lo que Harry y Meghan no pudieron comprender desde su refugio soleado en California, lo que quizás nunca podrán entender, es que habían calculado mal la temperatura emocional de toda una nación. Pensaron que se enfrentaban a una familia. En realidad, se enfrentaban a un estado. Mientras Londres se preparaba para cortar lazos, el ambiente en Montecito, California, era peligrosamente tranquilo. A finales de otoño, fuentes cercanas a la casa describían a una pareja que operaba bajo la creencia delirante de que su posición era intocable. La narrativa de Meghan. Ella había construido cuidadosamente, durante 3 años, una historia donde ellos eran las víctimas de una institución arcaica y racista. Estaba convencida de que la opinión pública estadounidense funcionaría como un escudo impenetrable contra cualquier represalia británica. Pero olvidó una regla fundamental. Las narrativas, por muy conmovedoras que sean, tarde o temprano chocan contra la realidad política. El error de Harry. Su situación era más compleja y trágica. A diferencia de Meghan, él conocía las entrañas de la bestia. Sabía cuán frío puede ser el palacio cuando se siente amenazado. Pero en algún momento, su conocimiento se convirtió en desprecio. Amigos de su pasado describen a un hombre que creía en una especie de inmunidad de sangre. Pensaba que haber nacido príncipe le otorgaba una protección permanente que Meghan, como forastera, nunca tendría. Estaban equivocados, y las señales de advertencia estuvieron ahí todo el tiempo, parpadeando en rojo, pero ellos decidieron cerrar los ojos. Hubo 3 momentos clave, 3 advertencias claras antes del desastre, que la pareja no supo leer. 1. El silencio de los aliados, octubre. La primera grieta en su armadura apareció en octubre. No vino de sus enemigos, sino de sus amigos. Varios aliados clave en los medios británicos, periodistas serios que habían defendido a la pareja, escrito perfiles compasivos y luchado contra los ataques de los tabloides, comenzaron a retirarse silenciosamente. Dejaron de aceptar solicitudes de entrevistas. Dejaron de escribir sobre ellos. Uno de estos periodistas, hablando meses después bajo condición de anonimato, explicó el cambio con una brutal honestidad profesional. Empezamos a escuchar cosas desde dentro del Parlamento. No eran rumores, era información concreta de que se estaba discutiendo algo monumental. Y cuando eres un reportero que valora su acceso al poder, tienes que hacer cálculos. Seguir defendiendo a Harry y Meghan significaba arriesgar nuestras fuentes dentro del gobierno y el palacio. Para muchos de nosotros, ese intercambio ya no valía la pena. El silencio de sus defensores fue el canario en la mina, pero los Sussex no lo escucharon. 2. La trampa legal, noviembre. La segunda advertencia llegó envuelta en papel oficial. A principios de noviembre, el equipo legal de Harry en Londres recibió una notificación del Ministerio del Interior, Home Office. El documento pedía aclaraciones sobre puntos técnicos, estatus de residencia, arreglos de seguridad y litigios en curso. El lenguaje era aburrido, burocrático y mundano, pero el subtexto era una amenaza directa. El gobierno no estaba haciendo preguntas de rutina. Estaba revisando su derecho a existir en el espacio británico. La reacción de Harry fue instintiva y fatal. Ordenó a sus abogados contraatacar agresivamente. Meghan apoyó esta estrategia, viendo cualquier paso atrás como una debilidad. Ambos interpretaron la carta como otro acto de acoso institucional. Lo que no entendieron es que el Ministerio del Interior no los estaba acosando. Se estaba preparando. Estaban construyendo el papeleo necesario para justificar legalmente el exilio. La respuesta combativa de Harry solo facilitó el trabajo del gobierno, dándoles exactamente la munición que necesitaban. La tercera señal debería haber sido imposible de ignorar. El príncipe William autorizó una entrevista inusual con un corresponsal político de alto nivel. Aparentemente, era una charla sobre sus deberes reales, pero en medio de la conversación,
soltó una frase que pasó desapercibida para el público general, pero que envió ondas de choque a través de cualquiera que entienda el código real. Con voz calmada, William dijo: llega un punto en el que proteger la institución requiere tomar decisiones difíciles que las generaciones anteriores evitaron. No mencionó a Harry, no tuvo que hacerlo. Todo el mundo sabía exactamente de qué estaba hablando. Sin embargo, en California, la reacción fue de desdén. Meghan le dijo a sus amigos que William estaba fanfarroneando, tratando de parecer un líder decisivo ante un público que perdía la fe. Harry, por su parte, lo interpretó como otra prueba de la ambición de su hermano y su voluntad de sacrificar a la familia por el poder. Ninguno de los dos consideró la posibilidad más aterradora. William no estaba amenazando. William les estaba diciendo adiós. La tragedia de Harry y Meghan no fue solo que ignoraron las advertencias, fue cómo respondieron a ellas. Cuando el mensaje implícito de William llegó a California, la decisión en Londres ya estaba tomada. Los engranajes del Estado ya giraban, pero la respuesta de los Sussex, entregada a través de su equipo de relaciones públicas, fue un desafío final. Declararon que no serían silenciados, que no se disculparían por decir la verdad y que se negaban a negociar con un sistema diseñado para suprimirlos. Se dice que el intermediario real que recibió esta respuesta en Londres simplemente cerró el canal de comunicación y le dijo a sus asociados una frase que resonaría horas después. No tienen ni la menor idea de lo que se les viene encima. En la mañana del 3 de diciembre, mientras los diputados entraban en Westminster con rostros graves para emitir sus votos, Harry y Meghan seguían en California, operando bajo la suposición fatal de que esto era simplemente otro capítulo más en su drama continuo. Vivían dentro de una burbuja de información cuidadosamente controlada. Cuando se aprobó la votación, el impacto fue absoluto. No fue sorpresa porque desconocieran la moción. Los rumores habían llegado incluso a Montecito, sino porque se habían convencido a sí mismos de tres falsedades. 1. Que Gran Bretaña, a pesar de sus amenazas, nunca se atrevería a exiliar a un príncipe de sangre y a su esposa estadounidense. 2. Que la vergüenza internacional sería demasiado grande para el Reino Unido. 3. Y lo más doloroso, que el rey Carlos, a pesar de todo, intervendría en el último minuto para salvar a su hijo. Se equivocaron en todo. A medida que la realidad se asentaba durante las horas siguientes al voto, una emoción diferente comenzó a reemplazar al shock. No era arrepentimiento, aún no, sino algo mucho más frío, el terror. El reconocimiento repentino de que habían quemado los puentes tan a fondo que ya no había camino de regreso. Ni disculpas, ni tiempo, ni entrevistas podrían arreglar esto. Por primera vez desde 2020, Harry y Meghan enfrentaban un futuro sin un plan de contingencia, sin ruta de escape y sin red de seguridad. Lo que sucedió en Westminster ese 3 de diciembre no fue mero teatro político. Fue un evento constitucional de una magnitud que los estudiosos del derecho debatirán durante décadas. El voto para exiliar a los Sussex activó mecanismos que la mayoría de la gente asumía que habían quedado relegados a los libros de historia polvorientos. El Parlamento desempolvó leyes de siglos pasados y las aplicó con una precisión moderna a dos individuos que, a los ojos del Estado, habían cruzado una línea que ningún miembro de la realeza moderna se había atrevido a tocar. La base legal del exilio descansa en una característica peculiar y brutal de la ley británica: la soberanía parlamentaria. A diferencia de países con constituciones escritas que limitan el poder, en Gran Bretaña, el Parlamento es supremo. En teoría, puede aprobar casi cualquier ley que desee, siempre que tenga los votos. Utilizaron un estatuto diseñado originalmente para proteger al reino en tiempos de inestabilidad política, una reliquia legal que otorgaba al Parlamento la autoridad de desterrar a individuos cuyas acciones fueran consideradas incompatibles con la seguridad de la nación y la estabilidad constitucional. El lenguaje de la ley era deliberadamente vago, producto de una época antigua. La interpretación legal moderna asumía que tales poderes estaban muertos.
El voto de diciembre demostró lo contrario. El poder estaba dormido, no muerto. El Ministerio del Interior, Home Office, se movió con una velocidad extraordinaria, casi militar, para implementar la decisión. Menos de 6 horas después de la votación, se enviaron notificaciones formales a Harry y Meghan a través de sus representantes legales. No hubo cortesía. El documento, de 47 páginas, describía los términos precisos de su exilio. Bloqueo total. La entrada al Reino Unido quedaba prohibida por un periodo mínimo de 10 años. Detención. Cualquier intento de entrar por cualquier medio, avión privado, barco o comercial, resultaría en detención inmediata y expulsión forzosa. Pasaportes marcados. Aunque técnicamente no se les revocaron los pasaportes británicos, sus documentos fueron marcados en las bases de datos internacionales. Una bandera roja alertaría ahora a los oficiales de inmigración en cualquier aeropuerto del mundo sobre su estatus. La incautación de propiedades siguió con la misma eficiencia fría. Frogmore Cottage, la residencia en Windsor que había sido su hogar en el Reino Unido y un regalo de la reina Isabel, fue formalmente reclamada por la Crown Estate antes de que se pusiera el sol ese mismo día. Sus pertenencias personales no fueron tiradas a la calle, pero el mensaje fue claro. Fueron catalogadas, empaquetadas y colocadas en un almacén seguro, pendientes de ser enviadas al extranjero. Ya no tenían casa en Gran Bretaña. Pero el golpe más duro fue la seguridad. Harry había estado luchando en los tribunales británicos durante años para mantener la protección policial financiada por los contribuyentes. Esa batalla se volvió irrelevante en un segundo. Todas las provisiones de seguridad oficial fueron terminadas con efecto inmediato. Más significativo aún, se suspendió el intercambio de inteligencia entre los servicios de seguridad británicos y estadounidenses sobre las amenazas contra los Sussex. Aunque podían pagar seguridad privada en Estados Unidos, acababan de perder el acceso a la información de inteligencia estatal que es vital para evaluar amenazas reales. Estaban, por primera vez, verdaderamente solos. Las implicaciones financieras se extendieron como ondas de choque. La herencia restante de Harry proveniente de su abuela, la reina Isabel II, dinero mantenido en fideicomiso y programado para ser liberado en el futuro, fue congelada pendiente de una revisión legal. Los expertos constitucionales luchaban por encontrar paralelos modernos para explicar la magnitud de esto. La comparación más cercana era Eduardo Watto, el rey que abdicó por amor en 1936. Pero había una diferencia crucial y devastadora. La abdicación de Eduardo fue voluntaria. Su posterior exilio, aunque real, fue un acuerdo entre caballeros, nunca formalizado a través de un voto parlamentario brutal ante los ojos de todo el mundo. Harry no abdicó, fue expulsado. Y la historia nunca perdona la diferencia. Lo que convirtió el caso Sussex en una anomalía histórica no fue solo el resultado, sino la maquinaria utilizada para lograrlo. Fue una tormenta perfecta. La acción despiadada del Parlamento, la aquiescencia silenciosa de la corona y la resurrección de leyes antiguas que la mayoría de los eruditos consideraban meras curiosidades de museo. Sin embargo, el derecho internacional añadió una capa de complejidad que amenazaba con convertir esto en un conflicto diplomático. La pregunta que flotaba en el aire era simple pero peligrosa. ¿Puede una democracia moderna como Gran Bretaña exiliar legalmente a sus propios ciudadanos? Sorprendentemente, la respuesta fue sí. Aunque los mecanismos eran arcaicos y casi nunca invocados, la ley estaba ahí. Pero la situación de Harry era un rompecabezas único. Su residencia en California y la ciudadanía estadounidense de Meghan complicaban todo. Estados Unidos mantuvo un silencio diplomático cauteloso en las horas inmediatas, pero Washington enfrentaba sus propios dilemas. Reconocería la orden de exilio. Limitaría las actividades de los Sussex si los funcionarios británicos argumentaban que estaban realizando operaciones dañinas contra una nación aliada.
El obstáculo más grande parecía ser el Convenio Europeo de Derechos Humanos, al que Gran Bretaña sigue vinculada a pesar del Brexit. Bajo este tratado, el derecho a entrar en el propio país se considera fundamental. Parecía un caso ganado para los abogados de Harry, pero los asesores legales de la corona, astutos y previsores, se habían adelantado. La orden de exilio no impedía técnicamente que Harry entrara en Gran Bretaña para siempre. La redacción era diabólicamente inteligente. Imponía una restricción temporal basada en una evaluación parlamentaria de necesidad constitucional. Esa distinción, que no era un destierro eterno, sino una pausa de 10 años, por estrecha que pareciera, proporcionó la cobertura jurídica justa para resistir cualquier desafío inmediato en los tribunales. Para la tarde del 3 de diciembre, mientras los expedientes legales comenzaban a acumularse en los tribunales de Londres, una realidad cristalizó entre la niebla. Independientemente de lo que sucediera después, ganaran o perdieran la apelación, la relación entre el Estado británico y los duques de Sussex había sido alterada fundamentalmente. Para el príncipe Harry, el corte más profundo no fue financiero ni legal, fue existencial. Había nacido dentro de una identidad que nunca podría quitarse del todo. Su sangre, su nombre, su historia, todo estaba ligado a esa isla. Y ahora, por primera vez en su vida, esa identidad había sido cortada por la fuerza del único país que podía validarla. Podía llamarse Príncipe Harry en cualquier lugar del mundo, desde Nueva York hasta Tokio. Pero sin Gran Bretaña detrás, el título se convertía en algo hueco, un disfraz brillante, pero sin escenario donde actuar. Dentro del Palacio de Buckingham, las horas posteriores a la votación transcurrieron con una quietud que parecía ensayada. No hubo reuniones de emergencia. No hubo llamadas telefónicas frenéticas. No hubo gestión de crisis visible. El personal se movía por los pasillos con la precisión de personas que llevaban mucho tiempo preparándose para este desenlace. Y en los apartamentos privados, donde residen los miembros principales de la realeza, la respuesta no estuvo marcada por el shock, sino por algo mucho más inquietante: alivio. El rey Carlos permaneció en Escocia durante todo el día. Su agenda no cambió ni un milímetro. Asistió a una visita planificada a un proyecto comunitario en las Tierras Altas, habló brevemente con funcionarios locales sobre temas irrelevantes y regresó a Balmoral al caer la tarde. Quienes lo observaron de cerca no notaron angustia visible, ni momentos de vacilación. Su rostro llevaba el mismo agotamiento sereno que había mostrado durante meses. Si lloraba por su hijo, si sentía el desgarro de un padre que pierde a su sangre, lo hacía detrás de puertas blindadas donde ningún miembro del personal se atrevería a acercarse. El silencio de Carlos fue deliberado. Sus asesores sabían que cualquier emoción pública sería convertida en un arma. Si expresaba dolor, sería acusado de debilidad. Si mostraba alivio, sería condenado por cruel. Así que eligió la única opción real: no decir nada. Dejó que el voto del Parlamento hablara por sí mismo, y al hacerlo, envió la señal definitiva de que el destino de Harry ya no requería comentarios reales. La respuesta del príncipe William fue aún más fría. Pasó el día en Windsor, trabajando en una agenda revisada que ahora caería más pesadamente sobre sus hombros. Cuando un secretario privado le trajo la noticia del recuento final de votos, se dice que William asintió una sola vez, no dijo nada, y volvió a mirar el documento que tenía en las manos. Para el heredero al trono, el exilio no era una tragedia familiar, era un problema resuelto. La monarquía no podía funcionar mientras Harry y Meghan lanzaban granadas desde California. Ahora, finalmente, había claridad. El hermano había dado paso al futuro rey. Catherine, por su parte, sintió una mezcla compleja de emociones que sus allegados describieron como tristeza superpuesta a un pragmatismo necesario. Había intentado, en los primeros años, construir un puente con Meghan. Esos esfuerzos habían sido rechazados y luego utilizados en su contra en entrevistas globales. Ya no quedaba nada por salvar.
La princesa Ana pasó el día en Edimburgo, atendiendo sus deberes con la misma eficiencia implacable de siempre. Cuando un miembro de su personal, atreviéndose a romper el protocolo, le preguntó cómo se sentía sobre la decisión del Parlamento, Ana ofreció una respuesta que más tarde se filtraría a la prensa y definiría la conversación pública. Las instituciones perduran tomando decisiones difíciles. Hoy, el Parlamento tomó una. No dio más detalles. Rara vez lo hacía. Pero el mensaje era inconfundible. Ana veía el exilio no como un castigo, sino como una amputación necesaria para que el paciente sobreviviera. Sin embargo, la reina Camila, cuya propia posición siempre había sido complicada por su historia personal, eligió un camino diferente en medio de este caos silencioso. Mientras el resto de la familia real proyectaba una imagen de resolución fría, la reina Camila eligió un camino diferente. No emitió declaraciones. No asistió a ningún evento. Permaneció recluida en la privacidad de Clarence House durante todo el día. Sin embargo, aquellos que la conocen bien entendieron que su aislamiento no era indiferencia. Camila, quizás más que cualquier otro miembro de la realeza, reconoció el peligroso precedente que se acababa de establecer. Su propia historia le había enseñado lo voluble que puede ser la opinión pública y política. La pregunta que flotaba en su mente era aterradora. Si el Parlamento tiene el poder de exiliar a un hijo del rey por amenazar la estabilidad, ¿qué protecciones existen realmente para los demás si los vientos políticos cambian mañana? Su silencio no fue aprobación, fue una advertencia, fue miedo. A las 14:30 horas, el palacio rompió su mutismo. El comunicado oficial fue notable solo por su brevedad clínica y su frialdad absoluta. El asunto decidido hoy por el Parlamento es una cuestión constitucional que queda fuera del ámbito de los comentarios reales. La familia continúa centrada en su servicio a la nación. 29 palabras. Ni una sola mención al nombre de Harry. Ninguna expresión de pesar, ni de apoyo, ni de amor paternal. Solo un reconocimiento quirúrgico de que la situación había sido extirpada del dominio familiar y colocada directamente en las manos del Estado. Pero detrás de ese muro de silencio público, la maquinaria del palacio trabajaba a toda velocidad. Los asesores del rey Carlos comenzaron a revisar los protocolos de sucesión para asegurar que el exilio de Harry no creara vacíos legales en la línea hereditaria. El equipo del príncipe William coordinó estrategias de mensajería con el gobierno, anticipando que los medios intentarían culpar a la familia por permitir el voto. En todos los niveles de la Casa Real, el personal se preparó para la reacción inevitable de los partidarios de los Sussex, que ya estaban pintando el exilio como la prueba definitiva de la crueldad institucional. La reacción global complicó el silencio. Los medios estadounidenses, especialmente aquellos que habían simpatizado con la narrativa de Meghan, retrataron a la familia real como cómplices de un castigo medieval. CNN transmitió segmentos cuestionando si la monarquía tenía lugar en una democracia moderna. El New York Times publicó columnas argumentando que el exilio revelaba la toxicidad inherente de la institución. Para el palacio, estos ataques eran esperados. La estrategia era simple y antigua: dejar que el ruido ruja, no ofrecer defensa y permitir que el tiempo ahogue la indignación. Sin embargo, dentro de este silencio orquestado, aparecieron pequeñas grietas humanas. Esa noche en Balmoral, se vio al rey Carlos de pie, solo, frente a una ventana que daba a los terrenos oscuros de la finca. Su expresión era ilegible, perdida en la noche escocesa. El príncipe William, siempre el estoico, también mostró un momento fugaz de vulnerabilidad. Durante una conversación privada con Catherine, escuchada accidentalmente por un miembro del personal en un pasillo, se le oyó decir una frase que resumía la tragedia. No quería que llegara a esto, pero él no nos dejó otra opción. Fue lo más cerca que estuvo de expresar ambivalencia, y aún así, el énfasis estaba en la necesidad, no en el arrepentimiento. Para Harry,
Observando desde California cómo su familia permanecía en silencio mientras el mundo ardía, el mensaje fue devastadoramente claro. Ya no era un problema que intentaban resolver. Ya no era un hijo rebelde. Se había convertido en algo peor, irrelevante. Y esa irrelevancia, más que el exilio mismo, fue el verdadero corte final. Cuando el sol de invierno se puso sobre Montecito el 3 de diciembre, Harry y Meghan se enfrentaron a un futuro más incierto que en cualquier momento desde su partida en 2020. El voto de exilio no solo había cerrado una puerta, había sellado con cemento todo un pasillo de posibilidades que ellos asumían que siempre permanecerían abiertas. No importaba cuán hostil se volviera la relación, en algún nivel profundo siempre habían creído que el regreso era una opción, que si las cosas fallaban en América, Londres siempre estaría allí. Esa creencia murió a las 11:43 de esa mañana en Westminster. Las consecuencias prácticas inmediatas fueron asombrosas. Fronteras hostiles. Viajar se convirtió en una pesadilla logística. Aunque sus pasaportes seguían siendo válidos, el estatus de marcado de Harry significaba que cada cruce fronterizo implicaría escrutinio adicional. Países con estrechos lazos de inteligencia con Gran Bretaña podrían verlo ahora como una complicación de seguridad. Aislamiento social. Las invitaciones a eventos de la alta sociedad en Europa, que antes eran rutinarias, ahora requerirían una cuidadosa evaluación diplomática. Nadie quería ofender al rey invitando al exiliado. El colapso de la marca. Las presiones financieras se intensificaron. El modelo de ingresos de la pareja dependía en gran medida de su conexión real, su capacidad para contar historias desde dentro y posicionarse como valientes reveladores de la verdad. Pero el exilio cambió la ecuación narrativa. Ya no eran denunciantes heroicos, eran antiguos miembros de la realeza exiliados. Históricamente, esa es una categoría que genera más lástima que ganancias. Socios como Netflix y Spotify tendrían que reevaluar si la marca Sussex todavía tenía el valor comercial de antes, ahora que el acceso a la fuente estaba cortado para siempre. Pero quizás la sombra más larga caía sobre sus hijos, Archie y Lilibet. Ambos poseen doble ciudadanía, estadounidense y británica. El orden de exilio, técnicamente, no es vinculante para ellos. Sin embargo, creó un efecto paralizante sobre su futuro. ¿Serán bienvenidos en Gran Bretaña cuando sean adultos? ¿Podrán reclamar una herencia cultural de un país que expulsó a sus padres? El exilio no solo castigó a Harry, desconectó a sus hijos de su historia. ¿O acaso el estatus de sus padres arrojaría una sombra permanente sobre ellos? Esa era la pregunta que nadie quería formular en voz alta. Archie y Lilibet se enfrentaban ahora a la posibilidad de crecer como extraños para su propia sangre. ¿Podrían alguna vez construir relaciones con sus primos, George, Charlotte y Louis? ¿Conocerían a su abuelo, el rey, más allá de las imágenes en las noticias? ¿O serían esa familia extendida con la que fueron fotografiados de bebés, pero a la que nunca conocerían honestamente? El impacto psicológico de este desarraigo no se vería hoy, ni mañana. Se revelaría lentamente, a lo largo de los años. Pero aquellos que entienden el trauma reconocieron las señales de inmediato. Se había creado una herida generacional. Para Harry, el golpe fue devastadoramente personal. Había pasado 40 años definido por su identidad real, incluso, y quizás especialmente, cuando se rebelaba contra ella. Ser el rebelde requería tener algo contra lo que rebelarse. Su sentido de propósito, su papel público y su comprensión de quién era en el mundo estaban moldeados por la institución, sin Gran Bretaña, sin el palacio, sin la maquinaria que pasó años atacando. ¿Quién era él? El exilio le había quitado el antagonista de su historia, dejándolo solo en un escenario vacío. La posición de Meghan era diferente, pero no menos complicada.
Ella había entrado en la familia real como una forastera, soportó un trato que describió como racista y cruel, y construyó un segundo acto basado en exponer ese trato. En ciertos círculos progresistas, el exilio podía presentarse como una vindicación, una prueba final de que la institución era tan tóxica como ella había afirmado. Pero esa narrativa tenía límites peligrosos. El exilio también olía a fracaso. Significaba la incapacidad de navegar un sistema que, por muy defectuoso que fuera, muchas mujeres antes que ella habían logrado sobrevivir. Y en Hollywood, una ciudad donde el éxito importa más que la justicia moral, el fracaso rara vez se perdona. Las implicaciones internacionales se extendieron mucho más allá de las paredes de su mansión. El gobierno de Estados Unidos, aunque mantenía una neutralidad pública, comenzó a enfrentar una presión silenciosa por parte de los diplomáticos británicos. El mensaje, entregado a puerta cerrada, fue claro. Si Harry y Meghan continuaban produciendo contenido que atacara la estabilidad de la monarquía o el gobierno británico, habría consecuencias diplomáticas. El poder blando, soft power, tiene límites, incluso para ciudadanos estadounidenses casados con príncipes exiliados. La protección tácita que habían disfrutado estaba desapareciendo. Sin embargo, dentro de este paisaje desolador, quedaba una posibilidad, una pequeña luz. La historia ofrece ejemplos raros de figuras públicas que sobrevivieron al exilio y construyeron vidas significativas. Pero esas historias de éxito requerían algo que Harry y Meghan aún no habían demostrado, la capacidad de dejar de mirar hacia atrás. Para la monarquía británica, la victoria fue pírrica. El exilio había resuelto un problema inmediato. Harry y Meghan ya no podían desestabilizar la institución desde dentro de su órbita, pero había creado nuevas vulnerabilidades. La crítica internacional fue feroz y sostenida. Las generaciones más jóvenes, particularmente fuera de Gran Bretaña, vieron el exilio no como una medida de seguridad, sino como la prueba de que la monarquía era anticuada, vengativa e incapaz de evolucionar. Esas percepciones tardarán años en cambiar, si es que alguna vez lo hacen. El príncipe William, ahora el heredero indiscutible, sin un hermano descarriado que complicara la narrativa, se enfrentaba a un nuevo tipo de presión. Ya no sería juzgado solo por sus propios méritos, sino por si la institución que un día liderará puede justificar la frialdad que mostró hacia Harry. Cada decisión, cada aparición pública, cada sonrisa, sería escrutada a través de la lente de esa relación cortada. La corona había elegido la supervivencia sobre la compasión, y ese es un precio que se paga a plazos. A medida que diciembre se profundizaba hacia los días más oscuros del invierno, una verdad pesada se asentó sobre todos los involucrados. Esto no era un final, era un umbral. Era el comienzo de un largo y sombrío período de incertidumbre. Un tiempo en el que Harry y Meghan tendrían que definir en quiénes pueden convertirse sin la identidad que pasaron años atacando, pero que nunca soltaron del todo. Y un tiempo en el que la monarquía descubriría si puede prosperar en un mundo donde el exilio, una vez una reliquia de los libros de historia, se había convertido en una herramienta de gobierno moderno. Gracias por leer. El exilio de Harry y Meghan no es simplemente un drama real. Es un recordatorio brutal de una ley universal. Las consecuencias, por mucho que se retrasen, finalmente siempre llegan. Siempre llegan. Siempre llegan. Siempre llegan. Siempre llegan. Siempre llegan.